Hoy tenemos el privilegio de contar con la compañía de la doctora Marcela Croce, una reconocida investigadora, ensayista y profesora argentina que se encuentra en el país, especializada en literatura latinoamericana, pensamiento cultural e identidad continental. Su trabajo académico ha abordado temas como la transculturalización, el humanismo y las relaciones entre literatura, historia y política en América Latina. Desde la Universidad de Buenos Aires ha desarrollado una importante labor de investigación y divulgación sobre figuras esenciales del pensamiento latinoamericano, entre ellas el intelectual dominicano Pedro Enrique Ureña, cuya obra sigue siendo referencia indispensable para comprender la lengua, la cultura y la identidad de nuestra América. Nos sentido altamente honrado de contar con su presencia en Pulso Nacional. Bienvenida, profesora, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Profesora Cross, ¿cómo usted definiría el momento actual de la literatura latinoamericana en un contexto marcado por la globalización y la cultura digital? Bueno, la literatura latinoamericana tiene un problema que es el de su circulación, básicamente, porque los grandes grupos editoriales a través de los cuales se difunde son grupos editoriales españoles, mayoritariamente. Si bien existen pequeñas editoriales, aquellos que se llaman editoriales independientes, pero los grandes grupos españoles han formado, digamos, una especie de hegemonía respecto de la circulación de nuestra literatura y tiene el inconveniente de que no se puede difundir de un país a otro, ¿no? Sí. Si yo quiero conseguir un autor colombiano, incluso publicado por una editorial española, lo tengo que comprar en España, ¿no? No lo puedo comprar en Bogotá, por ejemplo, porque han manejado ese mercado de esa manera. Entonces tenemos un problema a nivel de la circulación. Sin duda hay autores muy interesantes al día de hoy. Argentina ocupa un lugar bastante significativo, Chile también, sobre todo con mujeres escritoras, ¿no? Eh, entonces, es una pena que algunas de estas grandes obras terminen en manos de multinacionales del libro que básicamente lo que hacen es pensar en ganar dinero y no tanto en una circulación cultural como la que necesitaríamos desde América Latina. Doctora, ¿qué distingue la literatura latinoamericana de otras tradicionales literaturas del mundo o literarias del mundo? Bueno, una de las cosas en las que siempre nos fijamos los que trabajamos literatura latinoamericana es que en verdad la etiqueta de Latinoamérica es una etiqueta demasiado amplia que a veces se superpone con una suerte de sumatoria de países, lo cual no es lo que debería ocurrir. Deberíamos pensar en una literatura mucho más integrada. Pero básicamente yo diría que lo que la distingue es la voluntad de llegar a ser una unidad. Porque si bien siempre hablamos de la unidad latinoamericana, es un proyecto todavía a desarrollar, a terminar de desarrollar. Es, como decía don Enrique Sureña, una utopía. Y como agregaba Ángel Rama, otro gran intelectual del siglo XX, un uruguayo, es una utopía intelectual, ¿no? Corresponde a los intelectuales tratar de llevar adelante esa posibilidad de unidad latinoamericana. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los escritores latinoamericanos actualmente para preservar la memoria histórica y cultural de nuestros pueblos? Bueno, esta es una vieja discusión con respecto a cuál es el deber de algún modo del escritor latinoamericano, ¿no? Si debe estar comprometido con su situación histórico-política, si ese compromiso debe realizarse en términos más o menos tradicionales, dentro de las reglas de lo que se conoce como el realismo literario, Ujú. o si puede realizarse de manera más lateral, digamos, con otro tipo de recursos expresivos. Yo creo que no es una misión del escritor latinoamericano la preservación de la tradición cultural. Algunos lo hacen, otros lo hacen tal vez de manera más inconsciente, pero no pienso que deba ser un propósito del escritor latinoamericano. Pienso que la tradición es algo que se construye permanentemente y que en cierto momento esa tradición pasó por el indigenismo y la reivindicación de ciertos pueblos.
o por la reivindicación de ciertas situaciones como batallas, levantamientos, etcétera. Y en otros momentos esa cultura se construye con otras características, de pronto la invención de nuevos lenguajes, de pronto el interés por ciertos grupos minoritarios, marginales, que no tienen, digamos, una especificidad latinoamericana, ¿no? De pronto grupos de mujeres, grupos de homosexuales, grupos que pueden existir en cualquier parte del mundo, pero tienen algún tipo de característica latinoamericana. Por ejemplo, un gran escritor chileno que es Pedro Lemebel Sí. señalaba que no es lo mismo ser miembro de un grupo homosexual en Chile que serlo en Nueva York, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, también tenemos que ver esas cuestiones de especificidades. Doctora, en tiempo de redes sociales y este contenido breve, ¿cree usted que la literatura sigue teniendo el poder para transformar sociedades? Bueno, yo no sé si la literatura tiene el poder de transformar sociedades. Yo creo que la literatura tiene otras capacidades, ¿no? Tiene la posibilidad de crear mundos imaginarios que pueden tener diverso grado de relación con el mundo que rodea a los autores, pero yo no le atribuiría una función de cambio social. No. No creo que sea una obligación de la literatura, ¿no? Algunos se lo propondrán, otros no, pero no me parece que sea una obligación de la literatura. Lo que sí me parece es que la literatura va a sobrevivir, de hecho está sobreviviendo, en medio de esto que usted señalaba, que son redes sociales que inducen a la utilización de textos demasiado breves, casi al estilo de las consignas, y en ese sentido me parece que lo que la literatura puede hacer es desarmar de diversas maneras, ¿no? Argumentativamente, a veces de manera más jocosa, irónica, satírica, desarmar esas consignas, quitarles valor, subrayar cómo están armadas de algún modo, ¿no? Pero no creo que la literatura tenga una misión de cambio social, ¿no? Sería atribuirle demasiado, ¿no? Demasiado. ¿Usted considera, profesora, que la América Latina tiene actualmente, ¿no, verdad? ¿Tiene una identidad literaria propia o existe una tendencia hacia la homogeneización cultural? Bueno, esto que yo decía al inicio, que tiene que ver precisamente con los modos de circulación, con el papel de las editoriales, en muchos casos tiende a una homogeneización, porque de hecho las editoriales más grandes, los grandes holdings españoles, tienden incluso a corregir muchas veces el estilo de un escritor para que pueda ser leído de manera, digamos, general dentro de la comunidad hispanohablante, ¿no? Correcto. Para una argentina como yo, ver escrita la palabra grifo en lugar de canilla es una rareza, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, creo que eso, al mismo tiempo que les garantiza un público general, un público medianamente homogéneo a nivel comercial, les lleva a perder otro tipo de público, ¿no? El público que está esperando que la expresión literaria tenga que ver con las características reales de una situación, de un grupo social, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que hay una tentativa de homogeneización desde el punto de vista comercial, a veces también desde el punto de vista de fomentar ciertos grupos, ciertos nichos conceptuales, digámoslo de alguna manera, ¿no? Em, pero no creo que sea una cosa uniforme, no creo que sea una cosa absoluta. Felizmente existe la posibilidad de que coexistan todos estos elementos dentro de un mismo campo cultural, ¿no? Que haya literaturas más comerciales, que haya literaturas más comprometidas, para decirlo con una vieja palabra de cuño sartreano, ¿no? Así es. Que haya literaturas más pasatistas. Felizmente todas pueden coexistir, todas tienen su público y eso también favorece la existencia de las pequeñas editoriales, ¿no? Que siempre van a tener un público. ¿Cómo observa usted la relación entre literatura, política, pensamiento crítico en América Latina? Bueno, depende mucho de las épocas y depende mucho de los géneros.
hay un género que idealmente se dedica al pensamiento crítico, que es el género del ensayo. Dentro del ensayo, América Latina ha tenido y tiene todavía grandes ensayistas. En algunos casos, y yo diría que en la actualidad está ocurriendo eso, los grandes ensayos o las grandes literaturas de ideas pasan más por la crónica que por el ensayo al día de Así hoy, es, ¿no? así es. Puedo pensar en grandes cronistas, mencioné hace un rato a Pedro Lemebel, puedo mencionar a Carlos Monsiváis, que ha muerto hace unos 15 años, un poquito más, a Juan Villoro, también mexicano como Monsiváis, a María Moreno, que es una gran escritora argentina, que se ha dedicado básicamente a la crónica, pero que desarrolla eso que en otras épocas pasaba por el ensayo, ¿no? Me parece que hay una literatura que, para simplificar, yo llamaría literatura de ideas, si se quiere, Sí. que tuvo su manifestación más acabada en el ensayo y hoy tal vez también la tiene dentro de la crónica, o se superpone en ensayo y crónica, en la cual efectivamente hay una relación directa, hay una apelación directa hacia cuestiones sociales. No quiero decir que en la narrativa no la haya, pero me parece que es mucho más transparente, mucho más directa en esto que llamamos literatura de ideas. Y también me interesa subrayar esto porque muchas veces se considera que el ensayo no forma parte de la literatura. Y en realidad es un género literario también, Claro que ¿no? sí, por supuesto. Muchas veces se lo considera como, bueno, esto ya no es literatura, esto tiene que ver con ideas, cuando en realidad existe algo que debemos reivindicar, que es la literatura de ideas, precisamente. Por supuesto. Profesora, ¿qué autores latinoamericanos considera usted que son indispensables para comprender la identidad continental en esta época, siglo XXI? Bueno, en Más realidad, influido, mayor influencia. sí, en realidad durante el siglo XX hubo por lo menos dos grandes tentativas de armar cánones latinoamericanos, ¿no? Una fue la Biblioteca Americana, fundada en 1945 en México desde Fondo de Cultura Económica, dirigida por Pedro Enrique Sureña. Y la otra fue la Biblioteca Ayacucho, creada en Caracas en 1974 por Ángel Rama, justamente al cumplirse el sesquicentenario de la batalla de Ayacucho, que es la batalla que ha consolidado, digamos, la independencia de América al terminar con el último foco realista en la Pampa de la Quinua en Perú, que también trató de reunir la cultura latinoamericana. El objetivo de estos dos emprendimientos era recuperar un archivo que está mal cuidado y mal conservado y establecer los grandes nombres de lo que sería la cultura latinoamericana. Ahora es notable que en los dos casos, entre estos grandes nombres de la cultura latinoamericana, aparecen autores que no son latinoamericanos. Aparece, por ejemplo, el Barón de Humboldt, ¿no? Las cartas americanas, porque en verdad, cuando él escribe sobre América Latina, pasa a ser una figura clave para América Latina. Por supuesto. Entonces, también lo que tenemos que ver es si la idea de la cultura latinoamericana pasa exclusivamente por los latinoamericanos, porque sería una visión demasiado esencialista, ¿no? Entonces, tenemos que incorporar también a aquellos que han pensado en América Latina desde fuera de América Latina. Y sobre todo tenemos que subrayar y tenemos casi que reunirlos de manera militante aquellos latinoamericanos que piensan en América Latina desde América Latina con categorías latinoamericanas, ¿no? Porque es muy frecuente que nuestras academias retomen ciertas tendencias teóricas que vienen de las academias metropolitanas, sobre todo al día de hoy de los Estados Unidos. Claro. Hasta hace unos 40, 50 años era de Francia, básicamente, ¿no? Pero tenemos que volver a pensar en términos específicamente latinoamericanos, desde América Latina. Me parece que esto sería clave, ¿no? Y algunos de estos autores, estos ensayistas que yo mencioné, son precisamente los que nos ayudan a pensar en ese sentido. Claro. Hablando de figuras latinoamericanas, el caso de Pedro Enrique Dureña, dominicano, ¿por qué sigue siendo una figura, un referente obligado en el pensamiento latinoamericano? Bueno, es una pregunta amplia Pensamiento cultural. que requiere una respuesta amplia. Por una parte, Enrique Sureña es
lo he escuchado varias veces en estos días que he pasado aquí en Santo Domingo y estoy absolutamente de acuerdo con esa definición, que yo también la manejo. Es un humanista universal. Es decir, es alguien que tiene una formación desde el punto de vista humanístico, entendiendo el humanismo tanto en el sentido medieval, que era la forma de edición de textos y el cuidado sobre la edición de textos, que él hace muy bien como director de colecciones, por ejemplo, como la idea de reponer el papel del hombre dentro de la cultura, ¿no? Reponer la función que tiene el sujeto humano dentro de la cultura y como destinatario de esta cultura. En segundo lugar, él plantea la idea del utopismo, ¿no? Y yo creo que América Latina, como dije, es una utopía a la que debemos apuntar. En ese sentido es una figura clave. Ha tenido una relación muy estrecha con lo que se conoce como el reformismo universitario en América Latina. Es decir, un momento en que los estudiantes, haciendo una reivindicación que tenía que ver con sus condiciones particulares dentro de las universidades, se convierten en un sujeto político capaz de cambiar la historia de América Latina. Porque de la reforma universitaria surgen las universidades populares y surgen figuras como la de Arnaldo Orfila Reynal en la Argentina, que ha sido un gran editor de Fondo de Cultura Económica y el creador de la editorial Siglo XXI. Surge una figura como la de Fidel Castro, que era un estudiante de Derecho cuando está en el Bogotazo durante la creación de la OEA, ¿no? En el año 48. Surge una figura como la de Julio Antonio Mella, fundador del Partido Comunista Cubano, ¿no? Surge una figura como la de Germán Arciniegas, que si bien ha tenido luego una tendencia más conservadora, ¿no? ¿En su momento? Efectivamente, y tiene un libro que se llama El estudiante de la mesa redonda, ¿no? Que es precisamente recuperar la idea de que no hay un maestro, de que todo se puede discutir en una mesa redonda en la cual ninguno ocupa la cabecera, ¿no? Entonces, en todos esos sentidos, me parece que Enrique Sureña es, sin duda, una figura clave de la cultura latinoamericana y ha sido uno de los primeros, no el único, de los que ha pensado precisamente esta idea de preservar un archivo latinoamericano, una cultura latinoamericana que pudiera condensarse en 500 títulos, como él había propuesto para la Biblioteca Americana, que lamentablemente no puede llevar a cabo porque apenas establece el plan, él fallece. Pero realmente tenía esa tentativa de condensar esa cultura latinoamericana en una colección de textos que formaran a un latinoamericano cabal, consciente de lo que era su cultura. Profesora Rucci, con su anuencia, vamos a una pausa. Perfecto. Continuamos con esta importante conversación.